verso 14 al 21, dice la palabra de Dios. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En una ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres, las personas, los demás? ¿Quiénes dicen quién soy yo? ¿Quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestaron: bien, unos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, y otros piensan que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es importante saber lo que otros opinan acerca de la persona de Cristo, por supuesto. Pero hermanos, es indispensable que todo discípulo de Jesucristo, que representa a Cristo, quienes representan al Señor en este mundo, tengan una convicción personal, certera y firme acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso después el Señor les pregunta a ellos: ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Hoy, hermanos, examinaremos las cualidades que Mateo ve en Jesús, para así entonces poder nosotros también asegurar que Jesús es el Mesías prometido, el siervo del Señor. Muchas de las personas debieron haberse preguntado: ¿por qué si Jesús era el Mesías, por qué no era aceptado por todos? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué Jesús está teniendo conflicto con las personas de más poder y de más influencia? ¿Por qué si Él era el Salvador, el que habría de liberarlos del yugo de sus opresores, por qué los líderes religiosos estaban en su contra? ¿Por qué si Jesús era el Mesías libertador, por qué se juntaba con los débiles? ¿Por qué Jesús pasaba tanto tiempo con los pobres y no con los poderosos, con los influyentes? Muchos se podían haber estado preguntando por qué Jesús se comportaba así. ¿Cómo es que una persona tan simple, es decir, porque Jesús no se juntaba con las clases altas, sino que era del pueblo? ¿Cómo es que una persona tan simple podría vencer a Roma y restaurar a Israel? Mateo, hermanos, nos asegura, a través de estas palabras, Mateo nos asegura que Jesús no vino para satisfacer las expectativas antibíblicas que tenía el pueblo. Mateo nos asegura que Jesús es realmente el Mesías, tal como había sido dicho en los profetas, específicamente usar las palabras del profeta Isaías. Mateo nos dice, las personas nos está mostrando que muchas personas estaban dejando de creer en Jesús y se estaban volviendo en contra, y como los líderes, los sabios, los entendidos,
No estaban creyendo que Jesús fuera el Mesías. Pero Mateo hace esta pausa, este paréntesis, y nos muestra, nos dice, no importa lo que ellos estaban creyendo acerca de Jesús, lo que importa es lo que la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, lo que Él nos estaba anunciando, era acorde a lo que los profetas, lo que Dios había prometido. Así es que Jesús vino no a cumplir las expectativas humanas, sino Jesús vino, queridos hermanos, a cumplir las promesas que Dios había dado en su propia palabra. De ahí que nosotros como creyentes no debemos de tener una idea equivocada acerca de quién es Cristo, de cuál es su propósito, su función. Él hará, Él ha hecho y Él seguirá haciendo su voluntad y no la nuestra. Mateo cita a Isaías, unos versos que están en el capítulo 42, los primeros versos del 1 al 4. Ahí encontramos una de las descripciones más maravillosas y sorprendentes acerca del carácter del Mesías. Se nos dice en ese pasaje que el Mesías tendría 6 características. El Mesías sería primeramente elogiado por el Padre, comisionado por el Espíritu Santo. El Mesías sería un comunicador del Evangelio, sería manso, sería un consolador de los débiles, y el Mesías consumaría la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. 6 características, las que vamos a examinar el día de hoy. Dice nuestro verso: he aquí mi siervo, a quien he escogido. Primero entendamos, hermanos, que el Mesías debía de ser un siervo escogido por el Padre. Y sabemos que el Hijo fue escogido por el Padre desde la eternidad pasada, para que Él fuera el siervo que vendría a salvar a la humanidad. Esa elección fue en la eternidad pasada. Sin embargo, el Padre nos mostró que esa decisión firme de elegir a su Hijo como el Mesías no lo hizo evidente durante el ministerio de Cristo. Si nosotros veamos el capítulo 1 de Mateo, verso 21. Se le dice a José estas palabras: hablando de lo que estaba ocurriendo con María, por supuesto. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el elegido. Él es el Mesías. Isaías había dicho que el Mesías sería escogido. Y el Padre, desde su concepción y aún antes de su nacimiento, Él ratificó que ese bebé que iba a nacer de María era el Salvador, el Mesías, el escogido, el elegido. Así es que Cristo es el único calificado para la tarea de redención, y el Padre lo habría de ratificar, escoger. El Mesías fue escogido, pero también dice en nuestro texto que iba a ser elogiado por el Padre. Dice: mi amado. Isaías, en el profeta, muchísimos años antes, nos muestra que el Padre amaba al Hijo, que el Padre se agradaba en el Hijo, y eso desde la eternidad pasada, pero lo vemos cumplido en Cristo, cuando el Mesías es elogiado por el Padre. Así es que
cuando el Mesías llegara, aunque todo el mundo le llegase a rechazar, aunque fuera odiado y rechazado en este mundo, incluso por su propio pueblo o incluso por su propia familia, aunque todos lo odiaran al Mesías, iba a ser amado por Dios. Aunque todo el mundo le rechazara, el Padre lo amaba y se agradaba de él. ¿Lo vemos esto en la vida de Jesús? Por supuesto que sí. Nosotros vemos en contraparte al testimonio de los escribas y de los fariseos, tenemos el testimonio del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es el Mesías. Esa profecía se cumplió. El Padre se agradaba en Cristo. ¿Recuerdan la transfiguración? Ahí en el monte de la transfiguración se escuchó la voz diciendo: este es mi Hijo amado. A Él escuchen, Él es mi Hijo amado. Esto es la esencia, hermanos, del Evangelio. Porque no es posible para ningún otro hombre agradar a Dios si no es solamente a través de Cristo. En ninguno otro se agrada al Padre si no está en Cristo. Es a Él a quien ama. Es a Él en quien se complace. Él es su deleite, su propio Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, es necesario que los hombres seamos hallados en Cristo, porque Él es el amado del Padre. Así es que cuando Dios Padre ve a un cristiano, nos ve a través de Él y nos ve tan hermosos y perfectos como lo es Él. El apóstol Pablo nos asegura en Romanos capítulo 8, nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre no puede agradar a Dios. También nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único perfecto, puro, sin pecado, en el cual se deleita el Padre, es Cristo y todos los que son hallados en Él. Así es que tenemos esa primera característica. El Mesías sería escogido y amado por el Padre. La segunda característica del Mesías sería que sería comisionado por el Espíritu Santo. Dice nuestro texto: pondré mi espíritu sobre él, en el verso 18. Por medio del profeta Isaías, Dios prometió que pondría su espíritu sobre el Mesías de una manera especial. Y aquí nosotros pudiésemos pensar en el bautismo de Jesús y lo que ocurrió en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, sabemos que descendió el Espíritu como una paloma. Pero no fue, hermanos, en ese momento cuando el Espíritu Santo hizo morada en Jesús. No nos equivoquemos. No fue allí. Recordemos cómo fue la concepción de Jesús. Jesús fue concebido, dice la Escritura, por el Espíritu Santo. Como ningún otro hombre. Ningún otro ser humano fue concebido de tal manera. Así es que entendemos que Cristo fue lleno del Espíritu Santo desde su propia concepción. Si Juan el Bautista, ¿recuerdan cuando estaba en el vientre de su madre y se acerca a María? El bebé Juan el Bautista fue lleno del Espíritu, aún en el vientre de su madre, cuando se acercó a Jesús. ¿Cuánto más Jesús ya era lleno del Espíritu, hermano? Pero aquí surge una pregunta.
Si Jesús fue el Hijo preexistente, eterno, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es uno con el Padre y con el Espíritu Santo desde siempre, ¿de qué manera pudo Jesús ser lleno del Espíritu Santo en su humanidad? ¿Cómo es que eso ocurre si Él siempre ha sido Dios y ha sido uno con el Espíritu Santo? Debemos entender eso, hermanos, a través de que quien iba a ser lleno del Espíritu Santo iba a ser el Mesías, pero en su humanidad. Recordemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Primero entendamos que la venida del Espíritu sobre Jesús es un otorgamiento de poder, no a Jesús Dios, sino al Hijo del Hombre, como lo se describe muchas veces a Jesús, al Hijo del Hombre, a Jesús en su humanidad. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo en su humanidad. Recordemos que su naturaleza era humana como la de nosotros. Él fue totalmente humano. Él fue tentado, dice la Escritura, en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Nosotros vemos a Jesús y sabemos que Él tuvo sentimientos, Él tuvo emociones, Él se conmovía como los humanos, porque era hombre. Vemos a Jesús teniendo hambre, teniendo sed, teniendo necesidades, sintiendo el dolor, sintiendo tristeza como hombre. Y todas estas cosas que estoy diciendo, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, pecamos. Cuando el hombre llega hambriento a la casa y no hay comida, se irrita y peca. Cuando el hombre tiene sed, se irrita, le duele la cabeza y se irrita y peca. Cuando sentimos dolor o tristeza, son cosas naturales. Pero nuestra débil humanidad, esas cosas nos llevan a pecar. Así es que Jesús como hombre, enfrentando todo lo que los hombres enfrentan, necesitaba en esa condición humana el poder del Espíritu Santo para vivir y para vencer sobre todas esas tentaciones. Dice Hechos 10:28, por tanto, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Él es el ungido. Jesús fue comisionado como había sido prometido, siendo lleno del Espíritu Santo. Segundo, Jesús requirió la unción del Espíritu Santo porque Él tenía un propósito regio. Él es el rey y los reyes son ungidos para entregarles la autoridad de gobernar. Jesús vivió 30 años viviendo prácticamente en el anonimato. No se sabía nada de él. Era tan común como todos. Pero cuando inició su ministerio, se le otorgó una certificación de autoridad cuando vemos que él fue bautizado antes de iniciar su ministerio y que desciende el Espíritu como paloma. Era el anuncio de que él estaba por iniciar su ministerio regio, de ser el rey de su pueblo. ¿Recuerdan cuando Jesús inició su ministerio? Él entra a la sinagoga, toma el libro de Isaías y lo empieza a leer. Él empieza a leer la porción de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros.
El Mesías había de ser ungido para llevar el ministerio. Así es que, hermanos, el Mesías sería escogido, sería elogiado por el Padre, y Jesús lo fue. El Mesías recibiría de manera especial el Espíritu Santo, y Jesús lo recibió. Tengamos una firme convicción de quién es el Señor, hermano. Eso es lo que estamos aprendiendo. Recuerden que estamos hablando de que estamos en medio de una narrativa donde las personas, a pesar de que miraban las evidencias de que Jesús sanaba a los enfermos, de que liberaba endemoniados, de que hablaba como ninguno, hablaba como quien tiene autoridad, y todas esas evidencias, esas señales, no fueron suficientes para que las personas creyeran. Y aquí viene Mateo y nos dice, es que no solamente es esto, no solamente son esas evidencias, sino que Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios nos había dado desde la antigüedad. Miren cómo se cumple tan perfectamente. Él es el Mesías. Tercer característica. El Mesías comunicaría el mensaje del Padre. Dice, y a los gentiles anunciará juicio. El Mesías tendría un mensaje para los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel. El Mesías sería un mensajero para todos. Isaías profetizó que el siervo amado del Señor iba a anunciar un mensaje de verdad, de justicia y de juicio, incluso a los gentiles. Hermanos, y eso es lo que Jesús hizo. Al contrario del pensamiento y de las expectativas de la mayoría de los judíos, el Mesías, el Redentor, iba a ser no solamente de Israel, sino iba a ser el Redentor de todo el mundo. Pero ellos no lo vieron. Israel tenía una rica historia de fe, una rica historia de un trato de Dios con ellos, y sin embargo nunca no entendieron cuál era el propósito de Dios. Desde sus antepasados más venerados como Abraham, Dios les había dado promesas que hablaban de esto. A Abraham el Señor le declaró y le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La salvación no sería solamente para Israel. Israel solamente sería un medio por el cual la salvación llegaría a todas las naciones. Y es Jesús donde se cumple esa promesa. Jesús es el cumplimiento donde esa promesa se cumple, donde en Él somos bendecidos y tenemos salvación. Todas las familias de la tierra, no importa la nación, la raza, el color de piel, el idioma. En Él está la salvación para todos. Así es que Jesús iba rompiendo con todas esas expectativas equivocadas que tenían acerca de Él. Vemos a Jesús hablándole a una mujer samaritana que era mitad judía, solamente la mitad. La otra mitad de ella era gentil. Estos eran los samaritanos, eran medio gentiles y medio judíos. Y Jesús se acerca a una mujer samaritana para anunciarle salvación. Era lo que se había prometido. El Mesías anunciaría salvación a los gentiles. Y los discípulos no entendían por qué Jesús está hablando con una samaritana.
Porque aún los discípulos estaban llenos de expectativas, de ideas falsas acerca de quién era el Mesías. Pero la palabra decía claramente que el Mesías anunciaría salvación a los gentiles. ¿Se da cuenta cómo a Jesús no le importaba lo que los demás esperaban de él? Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Ya no se acercó a la mujer samaritana. Un centurión que tenía un siervo enfermo y Jesús tuvo misericordia de él y de su siervo y dijo: no he encontrado, dijo el Señor, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús miraba fe en los gentiles. Un israelita común nunca miraría eso, nunca diría eso, porque según ellos pensaban que eran los únicos. Así es que vemos cómo se cumple esta profecía en Cristo, a Cristo comunicando el mensaje a los gentiles. Él trataba igual a los gentiles que a los judíos. Y por eso los judíos se resintieron tanto contra Jesús. La idea de que el Mesías vendría a salvar a los gentiles era una idea repugnante que ellos aborrecían. Vaya a la escritura y veamos Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Aquí Pablo se está defendiendo ante un grupo numeroso de judíos en Jerusalén. Y él empieza a contarles su conversión. Él empieza a narrarles todas esas cosas asombrosas sobre su conversión y ellos están escuchándolo. Ellos están escuchando, tienen los oídos abiertos, escuchando al apóstol Pablo. Pero vean lo que dice en el verso 21, ya avanzado, a partir del verso 6 empieza el relato de su conversión. Pero vea en el verso 21. Y les empieza a contar lo que Dios le dijo. Le dice a los judíos: Dios me dijo esto. Les dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice: le oyeron hasta esta palabra, hasta aquí. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Estaban tan indignados por lo que escucharon que gritaban, dice, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Ellos estaban dispuestos a escuchar todo, pero cuando Pablo les dijo: el Señor me habló, me mandó a que anunciara que había salvación a los gentiles, dijeron: no, esto es demasiado, esto es una blasfemia. Esto era totalmente inconcebible para ellos. En el plan de Dios siempre habían estado los gentiles. Vendría el Mesías entonces a anunciarles el evangelio a ellos también, a decir: hay perdón de pecados y reconciliación también para todo el mundo. ¿Se cumple esto en Jesús? Se cumple también. Cuarta característica: el Mesías estaría dedicado a mostrar mansedumbre. Dice nuestro texto: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El Mesías mostraría mansedumbre. Él no iba a contender. La palabra contender se traduce también como disputar, molestar, incluso pelear.
La palabra vocear, dice, Él no voceará, Él no voceará. Eso significa que Él no iba a gritar, no iba a vociferar con entusiasmo. No, Él iba a ser manso. El carácter del Mesías iba a ser pacífico, con su voz suave. No contenderá. En los días de Jesús estaban los escribas, los fariseos, pero había otro grupo que eran los celotes. Los celotes eran un grupo revolucionario, eran judíos que pensaban que la libertad que ellos tendrían vendría a través de las armas. Eran revoltosos, eran insubordinados, siempre eran así, como guerrilleros, que actuaban a escondidas de Roma y procuraban hacer daño al imperio a través de la violencia. Jesús no fue como ellos, porque estaba profetizado que el Mesías no iba a tener un carácter violento. El Mesías no iba a discutir con pasión y a quitar a las masas con un discurso emocionante. No iba a ser como el comandante Marcos, que se para en una plaza y empieza a alzar su voz y a levantar a los indígenas para armar una revolución. No. Y eso era lo que los celotes esperaban. Un líder así. Pero el Mesías no sería así. No gritaría. Dice, no se oirá en las calles su voz. Eso significa que cuando el Mesías llegara y si hablaba o enseñaba en una plaza, su voz iba a ser tan común y tan suave que no iba a sobrepasar al bullicio que hay en las plazas. Si Jesús se paraba a anunciar y a predicar, los que estaban del otro lado de la plaza no lo iban a escuchar, porque Jesús no iba a dar esos discursos apasionantes tratando de convencer a las personas. No, Jesús vino a persuadirnos de una manera distinta. La única arma del Mesías que tendría como medida de persuasión sería la verdad. Y no esas estrategias de apelar a las emociones y a las necesidades, al odio que sentían los judíos por los romanos. Jesús siempre hablaba con control, con dignidad. Jesús nunca organizó una marcha de protesta. Digo, eso sería bueno para algunos que piensan, cristianos que todavía piensan que la iglesia tiene ese poder o deber de manifestarse como lo hace el mundo. Jesús nunca organizó una marcha de protesta en contra de lo que hacía el gobierno. Su método fue la mansedumbre y la humildad. Él era el Mesías divino, Él era el Rey de Reyes y no alzó su voz. Jesús nunca trató de conseguir nada por esos métodos violentos, ni de persuasión, ni de manipulación. Jesús pudo manipular a las masas porque estaban oprimidos y de hacer que se levantaran en armas. Pudo hacerlo si no hubiera sido el Mesías, pero Él era el Mesías. Y el Mesías no alzaría su voz de esa manera. Así es que se cumple esta cuarta característica también en Cristo. Él se dedicó a mostrar mansedumbre. Quinto, el Mesías estaría dedicado a consolar a los débiles. Dice nuestro texto, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Otra característica del Mesías sería que el Mesías no quebraría ni apagaría ni siquiera al más pequeño y débil que viniera a él. Las cañas en la antigüedad
eran usadas para muchos propósitos, pero una caña, una vez que se ablandaba o se quebraba, ya no servía para nada, era inútil. Por ejemplo, los pastores usaban las cañas para hacer flautas. Pues los pastores pasaban mucho tiempo en soledad y les servía para tocar melodías suaves y estar entretenidos, y también para calmar a las ovejas. Pero cuando esas cañas se ablandaban o se desquebrajaban, ya no producían música. Y lo que hacían los pastores era quebrarlas, porque ya no servían para su propósito. Igual cuando una lámpara, no eran eléctricas por supuesto, cuando una lámpara de aceite se quemaba hasta el extremo, su mecha quedaba solamente un pábilo. Un pábilo es la mecha que ya no produce luz, sino solamente avienta humo, y es molesto y llena la casa de humo y es irritante. Así que cuando la lámpara se apagaba y quedaba solamente ese pequeño pábilo humeando, molesto, inútil, porque ya no da luz, lo que hay que hacer era apagarlo y desecharlo. Así es que la caña cascada y el pábilo que humea representan en nuestro texto las vidas que están destrozadas, las vidas que están gastadas, las personas que han sido descartadas, reemplazadas en el mundo, los que no producen música, los que no dan luz, son los que en la sociedad han sido desechados, son los débiles, los indefensos, los que sufren, los que están cargados, desamparados. El Mesías no iba a desechar a este tipo de personas. El hombre tiene una tendencia natural terrible. El ser humano es malvado y tiene una tendencia siempre a destruir. Los niños de pequeños a menudo vemos cómo pisan un chapulín solamente por el hecho por el gusto de matar. Yo recuerdo de niño cómo rompía yo los rosales de la vecina que tenía sus flores. De travieso iba y trozaba, no una flor, sino un brazo con muchas flores, solamente por el hecho de divertirme. O a veces hacíamos algunas armas para arrojar piedras a las aves, solamente por el gusto de verlas caer al suelo y morir. Como seres humanos tenemos una tendencia a destruir. Esa es la naturaleza del hombre pecador, destruir. Pero la naturaleza de Dios es distinta. La naturaleza de Dios es restaurar. Leíamos ahorita por la mañana, ahorita hace unos momentos, el Salmo: restáuranos, oh Dios, restáuranos. La naturaleza de Dios es la restauración. Él no quebrará a esas cañas que están desquebrajadas. El Mesías no apagaría a esos pábilos que son apagados y desechados por el mundo. Esas vidas destrozadas, Él tendría compasión de ellas y las restauraría. Ya no toca música la flauta, Él no la quebraría, Él la restauraría. El Señor Jesús nunca quebró ni apagó a los pequeños, a los débiles que vinieron a Él. Él es el Mesías prometido.
Incluso Jesús dio serias advertencias para aquellos que llegasen a tocar a los pequeños. ¿Recuerdan? Mateo 18:6, cualquiera, dijo Jesús, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar, porque Él es el restaurador de los débiles. Él es el Mesías. ¿Por qué, Jesús, no te juntaste con los poderosos? Yo me imagino a Judas teniendo expectativas como un celote. Va a llegar el punto donde Jesús, las multitudes están creciendo, va a llegar el punto donde Jesús nos va a llamar a levantarnos contra Roma, porque cada vez somos más, y las expectativas de Judas. Pero cuando empezó a ver que Jesús empezó a ahuyentar a las multitudes, y que su mensaje estaba yendo en contra de los más poderosos y de los más fuertes, Judas dijo, esto no va por aquí. Jesús se está juntando con los que no tienen poder para poder libertarnos del imperio. Se está juntando con los débiles. Porque ese sería el carácter del Mesías. Y ese es Jesús, hermano. Yo no sé usted, pero eso también se cumple en mí. El Señor salva a los que son desechados, a los que no sirven para cumplir las expectativas de este mundo. Así es que en las manos de Jesús, las cañas quebradas no se van a desechar, las va a restaurar. Los pábilos que humean, que son molestos, que no tienen ningún propósito, en Jesús son encendidos y les da propósito y los vuelve luz. Las personas que tienen poca fe son tratadas con delicadeza por el Señor. Las personas que han sido rechazadas y maltratadas, el Señor las ha tratado con mucha dulzura y con mucho cuidado. Él es el protector de los desamparados. Sexta característica, el Mesías consumaría la victoria. Dice, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. A pesar del rechazo, que les comentaba la semana pasada, que a partir de aquí vamos a ver un rechazo, una oposición más creciente en el ministerio de Jesús, cada vez conflictos más grandes en el ministerio de Jesús. A pesar de que la oposición va creciendo, la victoria estaba destinada para el Mesías. Aunque la opresión, la persecución y el rechazo y finalmente llegar a la cruz, esa muerte horrenda en el Calvario, ese cuerpo destrozado, azotado, sangrante, esa humillación, su corona de espina, a pesar de todo eso, la victoria estaba asegurada para el siervo del Señor. El triunfo final del Mesías nunca estuvo en duda, aunque en el tiempo podría haber dado la apariencia de que el triunfo se escapaba de las manos. Cuando el Señor Jesús murió en esa cruz de esa manera tan horrenda, tan cruel, nosotros vemos a los discípulos del Señor llorando, desconsolados, sin saber qué hacer, angustiados, llenos de temor y de angustia. Porque aparentemente, de manera solamente aparente,
Las cosas no habían salido bien. Jesús estaba muerto en una tumba. Pero la promesa, si todo lo demás que hemos dicho se cumplía en Jesús, pero si Jesús no resucitaba de entre los muertos, Él no sería el Mesías. Pero la garantía y el sello final de que Cristo ese era el Mesías prometido, era que finalmente triunfaría. Como dice la Escritura, nuestro Señor Jesús al tercer día se levantó de entre los muertos. Él es el Señor. Él es el Mesías prometido. Él es nuestro Salvador. Él triunfó finalmente sobre el pecado y sobre la muerte. Dice el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor resucitó, hermanos. El Señor está vivo en este momento y reina para siempre. Adoramos y servimos a un Dios vivo. Él vive ahora, hermanos. Y esa es la victoria, es el resultado final, su victoria. ¿Y cuál sería el fruto de esa victoria? Dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Usted y yo, que éramos ajenos a las promesas de Dios, no éramos judíos, no éramos pueblo de Dios, no se nos había dado la palabra a nosotros. Éramos paganos, idólatras. Somos descendientes de aztecas, de tribus idólatras. Nosotros que no teníamos nada que ver con la descendencia de Abraham, por la victoria de Cristo hemos sido llamados a la salvación, porque Él triunfó, porque Él venció, y ahora nos ha sido concedido el ser familia de Dios, ser pueblo de Dios. Cristo triunfó y ahora somos suyos. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él nos redimió, pagó por nuestros pecados para que seamos de Él. Las gracias, dice el apóstol Pablo, sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él nos concedió el arrepentimiento, la fe y la salvación. A nosotros también. Estas son las características que Mateo da del Mesías. Para que creas, para que afirmemos nuestra fe en el Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ah, Jesús es el que me ayudó cuando estaba en depresión. Es algo más. Oh, Jesús fue el que me ayudó cuando estaba batallando, luchando con mis hijos. Está bien, pero eso es muy débil. ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Redentor, el que pagó por mis pecados, el que me amó desde antes de la fundación del mundo, el que quiso venir a su tiempo y vivir y morir por mis pecados, el que quiso otorgarme y hacerme parte de su victoria. Ese es el Cristo. El amado del Padre. El único en quien se complace el Padre, pero que ahora estoy en Él. ¿Quién es Jesús para ti?
aquel que fue ungido de manera especial con el Espíritu Santo, pero ahora me ha dado también de su Espíritu para que también yo viva y triunfe como Él triunfó. Aquel que nos ha traído las buenas noticias de salvación, pero que también ahora me ha comisionado para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Aquel que fue manso y humilde, pero que también me ha llamado a mí a ser como Él y andar como Él anduvo. ¿Quién es Cristo? Aquel que restauró una vida destruida como la tuya y como la mía. Aquel que no apagó el pábilo ni quebró la caña, sino que tuvo misericordia y me restauró, pero que me llama a mí también a hacer lo mismo con mis semejantes. El Señor, hermanos, bendiga su palabra. Vamos a orar.